nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando la palabra nos habla de que Él es nuestro pastor, habla de que Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Él vino como ese cumplimiento, ¿sí? Él ha sido, ese salmo lo escribió David y él hablaba obviamente como el pueblo y también como él mismo, pero ahora en Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo y Él sigue siendo nuestro pastor. La palabra nos enseña que Jesús es el buen pastor. Él es el buen pastor, el que da su vida por cada uno de nosotros, por cada una de sus ovejas. Entonces, en el día a día, nosotros debemos tener clara esta revelación, que Él es el que nos ha guardado, Él es el que nos ha protegido, Él es el buen pastor que nos ha dado vida eterna. Yo quiero que vayamos a la palabra, también al libro de Juan, al Evangelio de Juan 10, versículo 10. Juan 10, versículo 10. Vamos a leer desde el 9. Dice acá la palabra: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11. Yo soy el buen pastor.
El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén. Dice acá la palabra que Él es el buen pastor, y me gusta el versículo 10. Vamos a estudiar un poquito el versículo 10. Dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esta palabra Jesús, el buen pastor, nos revela el propósito por el cual Él ha venido, pero no solo su propósito, sino también nos revela el propósito por el cual ha venido el ladrón. ¿Y quién es el ladrón? Nosotros sabemos que el ladrón es el enemigo, que es el diablo y todo lo que él, o sea, los demonios, todo lo que él representa, la obra del diablo son el ladrón. Y dice que no vino sino para robar, hurtar, matar y destruir. Esto es importante, esto tiene que ver mucho con nuestra fe, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el diablo? Primero, roba. ¿Qué roba el diablo? Pues roba nuestra fe. Si el diablo logra robar nuestra fe a través de sus engaños, a través de la obra de él, que la obra de él es pues engañar, traer el temor, si el diablo a través de su poder, porque ¿cuál es el poder que tiene el diablo? El poder del diablo es el poder del engaño. Sí, aparte del poder del engaño, él no tiene ningún otro poder porque dice la palabra que Jesús lo despojó. Entonces él tiene el único poder que ha tenido siempre, que es el poder del engaño. Así fue que logró posicionarse acá en esta tierra a través de engañar al hombre, ¿no? Allá en el huerto del Edén lo engañó, pero él sigue lo mismo hoy en día. Sí, entonces dice acá la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, para robar. Entonces a través del temor él quiere robarnos nuestra fe. Hoy en día hay algo que es muy evidente, la manera en la que el diablo está robando a la gente, pero ¿qué les está robando? Les está robando la paz, les está robando la fe, les está robando el gozo, les está robando la misma vida. ¿Cómo? A través del engaño. ¿Cuál es el engaño? Hay muchos engaños hoy en día que están ocurriendo, pero uno de ellos es, pues la gente no se quiere morir, porque la gente tiene, o sea, ninguno como que nos queremos morir. ¿Por qué? En el mundo es porque no tienen la confianza en Cristo, en la vida eterna. Ahora, nosotros sabemos que aquí vamos a cumplir nuestro propósito, ¿sí? Pero no debemos tener ese temor porque estamos en las manos de Dios, ¿sí? Si Él nos quiere, Él está robando a la gente, al ser humano, al mundo, le está robando la paz, pero tenemos que tener cuidado que a nosotros no nos venga y nos robe la fe. Amén. Entonces dice acá la palabra que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Nada más, nada bueno viene del diablo, ¿sí? Entonces es un engaño pensar, no, que es que de pronto esto que no está de acuerdo a la palabra, esto que no le agrada a Dios va a traer una bendición a nuestra vida. No puede traer una bendición a nuestra vida, porque ese no, el diablo nunca va a traer nada bueno a nuestra vida. ¿Qué pasó cuando el diablo tentó a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué nuestro Señor Jesús se mantuvo firme en la palabra y él no obedeció al diablo? Porque él sabía quién era y de su mano no puede venir nada bueno. La palabra nos enseña que toda buena dádiva y todo un perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. No puede, no viene del diablo, porque él solo vino para robar, para matar y para destruir. Entonces debes tener eso presente en todo lo que haces. Si estás entrando en un negocio que no es de acuerdo a la palabra, si estás entrando en una relación que no está de acuerdo a la palabra, créeme que no va a traer nada bueno, porque es algo que el diablo está trayendo y él no trae en sus manos bendición, él trae en sus manos destrucción. Amén. Voy a traer un poquito de papel higiénico un momento, ya, un segundito. Ya estoy aquí. Bueno, entonces estábamos hablando de eso. Jesús declaró el propósito del diablo, del ladrón.
o robar, matar y destruir. Entonces, cuando tú ves estas obras, tú debes saber que eso no es de Dios. Y cuando tú estás viendo estas obras, debes saber que Dios no está actuando ahí, ¿sí? Cuando la enfermedad es algo que lo trae el diablo, no es como, ay, Dios me dio esta enfermedad con el propósito de enseñarme algo, o Dios nos trajo esta plaga con el propósito de enseñarnos algo. ¿Cómo Dios nos va a traer eso? La palabra dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si Dios nos diera nos trajera una plaga, ¿cómo Él nos entrega la plaga? A través de sus manos de amor, sus manos que fueron, Jesús usó sus manos para sanar, ¿sí? Nunca para maldecir, a través de su palabra, de su boca, no, la palabra de Dios nos trae bendición. Entonces, ¿cómo Dios nos entregaría? ¿De qué forma Él nos traería algo malo, entre comillas, para enseñarnos? No hay manera. Las cosas que el propósito del diablo es ese, robar, matar y destruir, pero nuestro Señor Jesús ha venido para que tengamos vida. Entonces, esto está absolutamente claro y Jesús mismo lo declaró en su palabra. Entonces, nosotros debemos vivir el día a día con esto. Vienen las pruebas, claro que vienen las pruebas. ¿Y qué se está probando? Se está probando nuestra fe. Nos vamos a mantener firmes en la fe, vamos a seguir creyendo que Dios es bueno, que su propósito es bueno. Debemos hacerlo. La palabra de Dios nunca cambia. Amén. Hace poco, como ustedes saben, mi papá partió con el Señor, o sea, regresó a su hogar, entró al cielo. Y para nosotros, desde nuestro punto de vista, decía el pastor John en el servicio fúnebre, decía, para nosotros Él se fue, pero para el Padre, para Dios, Él llegó. Entonces, en esos momentos, pues antes de que él partiera uno, estábamos orando, creyendo porque Dios lo levantara y estas cosas. Bueno, el papá partió con Dios y es un gozo para nosotros que él esté con el Padre Celestial, aunque humanamente pues uno siempre siente la ausencia. Pero la palabra de Dios dejó de ser real porque pedimos y creímos por sanidad, por la restauración de todas sus funciones y el partió con Dios. No, la palabra de Dios sigue siendo real, Dios sigue siendo bueno y las cosas buenas siguen viniendo de la mano de Dios. Amén. Entonces debemos mantenernos firmes en esto. Ahora, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, hay muchas la palabra de Dios nos muestra muchas cosas, pero cada uno de nosotros debe buscar a Dios en oración y puede preguntar, sí, puede decir, Señor, ¿qué ha ocurrido en esto? A veces hay muchas cosas que, por así decirlo, en el momento no tenemos una respuesta que llene nuestra mente, sí, pero nuestro espíritu sí tiene paz. Amén. Y hay muchas cosas que vamos a conocer cuando estemos en la presencia de Dios y vamos a entender el propósito de esas cosas. Pero debemos mantenernos firmes. Nunca dejemos que el diablo nos robe la paz y la fe, porque a eso vino el diablo, a robar, a matar nuestra comunión con Dios, a matar nuestro espíritu y a destruir nuestra comunión con Dios. Ese es el propósito. Entonces, hoy en día estamos viendo, en medio de todo lo que vivimos, la situación económica, política bueno, lo que llena las noticias todos los días, que es la parte de la salud, ¿sí? ¿Qué vemos ahí? Robos, muerte y destrucción. Por eso es que nuestro noticiero debe ser la palabra de Dios. Dios habló a mí, me ha hablado en este tiempo, bueno, yo no es que vea muchas noticias, simplemente estaba analizando estas cosas porque, bueno, no es que sí las veo, pero no en los noticieros, sino a veces más en redes sociales, en Facebook y eso, y Dios sí me habló y me dijo que yo debo es alimentarme de la palabra, sí, está bien estar al tanto, por así decirlo, de la situación política, que a veces yo sigo un poquito más a lo de la parte de la salud y la economía. Bueno, pues está bien entre comillas, pero eso no debe ser nuestro alimento, ¿sí? No me puedo levantar y lo primero que hago es revisar el Twitter o el Facebook a ver qué pasó
o prender la televisión, la radio y saber cuántos muertos han habido y eso, y después al final de la noche ser lo último que haga, actualizarme, pues me estoy alimentando de eso. Sí, pero nuestro noticiero es la palabra de Dios. Abramos la palabra. Sí, ahí está. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos en el resto de cosas que no es la palabra? Pues vemos los reportes del ladrón. Vemos robos, muertes y destrucción. Sí, y por ahí en lo que uno ve, una que otra noticia de otra cosa, entre comillas positiva, pero el resto está lleno de lo otro. Entonces, debemos mirar lo que dice Jesús acá. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿queremos tener vida en abundancia? Bueno, entonces sepamos que ese es el propósito de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo nos apropiamos de Él? ¿Cómo nos aferramos a Él? Pues mirando su palabra, ¿sí? Buscando su palabra. Si usted conoce a alguien que es mentiroso, que tiene fama de mentiroso, por ejemplo, bueno, de pronto en la vida todos hemos escuchado a alguien que tiene fama de mentiroso, ¿sí? No voy a poner un ejemplo puntual, aunque bueno, digamos, hay figuras políticas que tienen fama de que dicen mentiras, ¿no? Ahora, usted no va a creer, por ejemplo, digamos, don Pepito Pérez, que usted sabe que miente una vez, que miente otra vez, que miente una vez más y así. Entonces viene don Pepito Pérez a proponerle un negocio a usted. ¿Usted lo toma? Nuevamente, no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted ya sabe que esa persona miente. No es una persona de confianza. Usted no va a tomar los ahorros que usted tenía para invertir en un negocio o usted no va a sacar esos ahorros para su casa y va a decir, no, mire que es que Pepito me propuso que ahora sí vamos a montar este negocio que es lo mejor y esa persona tiene fama de mentirosa, usted no lo hace, en lo natural no lo hace. Ahora, en lo espiritual, hemos visto alguna vez que las obras del diablo, que las cosas que el diablo maquina y que el diablo presenta, ¿sí? Lo hemos visto en la Biblia alguna vez o en la vida real hemos visto que esas cosas que el diablo presenta, que el diablo ofrece, traen bendición a largo plazo o aún a corto plazo, traen bendición a mediano plazo. No, ¿por qué? Porque sabemos que es un mentiroso. ¿Sí? Esto está claro para nosotros los creyentes. Entonces, al estar claro, debemos reflexionar y saber, bueno, si el diablo es un mentiroso, entonces vamos a entrar en negocios con él, vamos a entrar en asociaciones con él, vamos a creerle en lo que nos está planteando crisis, pero debemos buscar la palabra. ¿Qué nos plantea la palabra? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren, aún si partimos de esta tierra, aún si llegásemos a partir y llegaran a decir que, supongamos que fue por este virus, ¿sí? Nosotros somos bendecidos, tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia, amén. El ejemplo que les daba hace un momento, mi papá partió con Dios, físicamente hablando no está aquí. Desde el punto de vista humano, alguien podría decir, bueno, pero igual si el pastor hablaba tanto de Dios, oraban tanto por él, ¿por qué no lo levantó? Igual se murió. Bueno, eso es una mentira, eso es una visión del diablo. Para el mundo puede ser como da lo mismo ser o no creyente, tener fe o no. Bueno, esa es la visión que el diablo quiere que tengamos, pero en Cristo no, tu papá es más que vencedor, amén. Nosotros somos más que vencedores y seguimos creyendo la palabra y estamos en Cristo porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, como empezamos esta enseñanza de Él es nuestro pastor, Él ha tenido cuidado de nosotros, creámosle a Él, oigamos su voz. Dice acá la palabra en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor y de quien no, estamos en Juan 10, versículo 12 ya. Mas el asalariado y que no es el pastor y de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa. A mí me gusta esta palabra cuando miremos acá donde dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén.
Entonces, ¿cuál es el llamado de nosotros? Nosotros debemos poner atención a la voz de nuestro Señor Jesús. Debemos conocer su propósito, debemos conocerlo a Él. Amén. Independientemente de que estemos en el día a día inmersos en noticias de un lado, en noticias del otro, bueno, ¿cuál es qué es lo que hay para nosotros? ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno va, digamos, a un centro comercial o algo, uno mira cosas, mira regalos, pero a veces uno mira, bueno, ay, mire que esto sí, esto es para mí, por ejemplo, digamos que a mí me gustan las artesanías. Entonces yo puedo ir al centro comercial y voy a buscar unos zapatos para regalarle a mi hermano de cumpleaños y eso, pero de pronto paso por una tienda donde hay un montón de artesanías y yo me siento atraído e identificado porque ahí hay algo y digo, bueno, de pronto me voy a comprar algo que para mí, ¿sí? Está el resto de cosas que miré, bueno, eran para otras personas, otros detalles, pero hay algo para mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay para nosotros? Estamos inmersos en un mundo donde hay muchas cosas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que hay para mí? ¿Acaso para mí es lo mismo, es la misma porción que hay para el mundo? ¿Es el mismo pastor mío, el mismo pastor del mundo? No, nosotros, el Señor es nuestro pastor. Entonces lo que hay para nosotros es la palabra de Dios. Debemos aferrarnos de esa palabra. Entonces abres tu palabra, abres tu Biblia. Debe ser lo primero que hacemos en la mañana y cuando vamos a descansar debe ser también lo último. Descansa con una palabra de Dios en tu mente. Tú vas a tener la visión de Dios, tú vas a tener los sueños que Dios quiere que tú tengas. Aunque estemos en valle de sombra de muerte, aunque estemos en medio de una crisis, y créanme que estamos orando y en Cristo somos bendecidos, pero en el mundo probablemente las crisis se agudicen más, pero nosotros estamos en la mano de Dios, somos del reino de Dios, amén. Es un reino, Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el reino es el gobierno de Dios. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Es como la embajada de los Estados Unidos, si la conocen, creo que queda en la calle 68, digo, en la calle 26, yo creo que como por 68, ahí queda la embajada de los Estados Unidos. Y ese territorio, ese pedazo, aunque está en Bogotá, aunque está en la mitad de Colombia, ese pedazo de tierra, ahí no aplica la constitución política de Colombia, ¿no? Ahí aplica las leyes norteamericanas, porque ese pedazo es norteamericano. Aunque esté en Colombia, o sea, en la mitad del país, ese pedazo de tierra no es Colombia, ese pedazo de tierra es Estados Unidos, y así con cada embajada. Y así es, así somos nosotros en el mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, ¿sí? Podemos estar ahí, en medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo, los afanes, la ansiedad, pero nosotros ahí somos el reino de Dios. Amén. La iglesia es el reino de Dios. Y eso es lo que debemos nosotros saber y tener absolutamente claro. Nosotros estamos bajo las leyes del cielo. Amén. Por eso es importante tomar la palabra, llenarnos de la palabra, saber, conocer cómo ocurren las cosas en el mundo y cómo ocurren las cosas en el reino de Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Acaso tenemos un pastor al cual no le interesamos? ¿Será que acaso Él no conoce cada uno de los deseos de nuestro corazón cuando oramos? Pero debemos venir a Él con fe. Si el diablo logra robar esa confianza que tenemos en Dios, esa confianza que tenemos en nuestro Señor Jesús, y de pronto llegamos a pensar, pero de pronto es que Dios quiera con este problema, con esto enseñarme algo o algo así, aun si nosotros estamos en medio de una dificultad por causa nuestra, generalmente es por nuestra culpa, por nuestra desobediencia, aún así podemos arrepentirnos y confiar en la gracia de Dios y venir a Él confiadamente. ¿Sí? Pero entonces, ¿acaso ese buen pastor que da su vida por las ovejas nos va a abandonar? No, no nos va a abandonar. ¿Sabe?
Estamos prontos a la venida de nuestro Señor Jesús, pero mientras eso ocurre debemos seguir viviendo el día a día, ¿sí? Y no sabemos cuántas cosas difíciles vamos a tener que ver, vamos a tener que enfrentar, pero hay que enfrentarlas con gozo y con fe, aferrados a la palabra. Amén. Nunca con desesperanza, nunca como diciendo, ay, ya viene nuestro Señor Jesús, y como anhelando esa venida, pero no porque le anhelemos ver su rostro, sino porque como es nuestra única salida, ¿no? Aun si nuestro Señor Jesús no viniera en nuestro tiempo de vida y nosotros partiéramos ya una vez hayamos cumplido el propósito, bueno, no importa cuántas cosas haya que ver, nuestra confianza sigue estando firme en Dios. Amén. ¿Recuerdan ustedes aquella historia de Jairo cuando fue y le pidió a Jesús que fuera y viera a su hija, pusiera, orara por su hija? Bueno, no que orara, sino que fuera allá donde su hija porque estaba enferma. Y bueno, Jairo y Jesús dijo, yo voy a ir y la voy a sanar. Jesús le dio la palabra, dijo, yo iré y la sanaré. Y en el camino apareció una mujer, ¿sí? Una mujer que tenía un azote del diablo, dice la palabra, que era un azote, ¿sí? Entonces, ninguna enfermedad una bendición de Dios, sino que son azotes que el diablo trae, ¿sí? Entonces, esta mujer tenía un azote y su cuerpo, que era un flujo de sangre. Recuerdan que ella tocó el manto de Jesús y ahí salió poder. Ella fue sana. Entonces, en ese transcurso de tiempo, ella toca el manto de Jesús, pero Jairo iba con Jesús. Jairo, la palabra no dice que Jairo dijera nada, ni dijera a Jesús, ven, Señor, apúrate que se nos muere. No, él no narra nada de eso la palabra. Entonces esta mujer detiene a Jesús y encima se pone a contarle todo. El escritor de este evangelio escribió que la mujer había pasado tantos años enferma, creo que 12 años, y había estado en médicos, porque ella se puso a contar su historia, ¿sí? Entonces pasó ese tiempo y Jairo, escuchando la historia de esta mujer y sabiendo que su hija estaba enferma y que llevaba ahí a Jesús, pero aún así la palabra no nos dice nada que Jairo como que hubiera apurado las cosas, sino que él tenía su confianza puesta en el buen pastor. Amén. Y hasta que llegaron y le dijeron, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. ¿Sí? Pero Jesús, cuando escucha esas palabras, le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas que pasan en el mundo eh, 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 tienen ese propósito también de robar nuestra fe, de hurtar, ¿sí? De matar nuestra confianza en Dios. Y Jesús, viendo ese momento crítico ya en el hombre, porque Jesús no era que él no supiera qué pasaba, no era que Jesús andaba con la cabeza en las nubes ay, de verdad que vamos a donde Jairo. No, no, él sabía todo lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces al ver eso le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y después sabemos lo que pasa, ¿no? Jesús llega y, bueno, saca a todos los incrédulos y levanta a la niña. La niña ya se había muerto, amén. Pero entonces, ese es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, y debemos mantener nuestra confianza en él, amén. No importa las cosas que estén ocurriendo, ¿sí? Aunque pasen cosas en el mundo y la gente diga, uy, no, ahora sí, de verdad, como que, ¿será que esto es real? ¿Jesús es verdad? Supongamos, probablemente, eh, le demos un ejemplo. ¿Qué pasaría si, digamos, aparece un ovni por ahí y dijeran, no, si ve que eso, que ellos son los creadores de la humanidad y esas cosas? Hoy en día escuchamos muchas versiones oficiales de que aparecen ovnis y cosas por allá, y la gente, eso que hace, pone en duda la fe de la gente, ¿sí? Aunque se apareciera un extraterrestre, un Dios haciendo sanidades, un Dios entre comillas, y porque así va a ser el anticristo, ¿sí? Ahora nosotros creemos que el rapto de la iglesia es antes, pero aunque aparezca eso, ¿mantenemos nuestra fe firme en Cristo? Claro que sí, amén, porque su palabra no cambia. Aún Jesús, cuando Jesús fue a la cruz, ahí había un propósito, pero para sus discípulos ellos no entendían. Ellos pensaban, veían a ese Mesías, a esa revelación, a ese maestro y lo veían. ¿Dónde estaba su Salvador? Estaba colgado en una cruz, ¿sí? Para muchos de ellos eso fue un golpe muy fuerte, pero Jesús se levantó, el Padre lo levantó, amén. Entonces,
¿A qué voy con esto? A que no importa las dificultades que tengamos que ver, nosotros debemos saber que hay una porción para nosotros y nuestra porción está en la palabra. No importa si esta semana, por ahí, como a veces yo veo las noticias en redes sociales, pero a ver, yo mismo reconozco que yo debo alimentarme más de la palabra, amén, y los animo a ustedes a que hagan lo mismo. Por ahí leía que es que esta semana decía la OMS que iba a ser una semana crítica en el mundo, y así todo, cada semana va a ser más crítica según ellos anuncian, ¿sí? Pero entonces, eh, ¿qué hay para mí? Ay, voy a estar afligido, sí, yo sé que, bueno, yo no estoy en Bogotá, pero allá en Bogotá creo que hay alerta roja y todas estas cosas. Bueno, son desafíos, pero entonces yo te animo, ya te enteraste, ya pasó, ya, o sea, ya tienes la información. Recuerdo a un pastor que decía esto acerca de la palabra. Decía, hay que alimentarse de la palabra, no tienes por qué estar como viendo la noticia acá de última hora que ha pasado. El pastor me gustaba mucho lo que decía y Dios me hablaba. Con esto me decía, mira, si hay una guerra mundial, tú te vas a enterar. Si hay una guerra, te vas a enterar de alguna manera. No es necesario que estés actualizado al último minuto. Actualízate de la palabra. Y él exhortaba a que buscáramos más su palabra. Amén. Entonces, es lo mismo que Dios nos llama esta mañana. Amén. Entonces, en medio de las dificultades, de lo que puede venir, bueno, ya supimos que hay alerta roja, obviamente, porque vivimos aquí, debemos saber las medidas que han puesto, sí, bueno, ya sabemos, pero ahora nos alimentamos de la palabra. Amén. Hablamos la palabra, comentamos la palabra. Bueno, sí, a veces entre nuestras conversaciones en casa comentamos las noticias, pero yo lo he estado ejercitando también en casa, de pronto no darle tanto lugar a eso, sino también hay que hablar la palabra. Habla de un milagro, sí, léete un libro de milagros. La Biblia es un libro de milagros, amén, pero también hay otros libros de testimonios. Léete un libro de avivamiento, léete un libro de sanidad y coméntalo. Sí, comentémoslo entre nosotros. Ah, mire, que Dios estaba leyendo esta mañana el milagro, cómo Jesús levantó, resucitó a la hija de Jairo. Estaba escuchando una predicación de, bueno, hay muchos predicadores más que Dios les ha dado revelación y alimenta también nuestra fe. Por ejemplo, Pastor Hagin, el pastor Kenneth Copeland, ¿sí? Entonces hablamos de esas cosas y comentamos esas cosas y llenamos una atmósfera de fe, ¿sí? Y bueno, sí están pasando cosas en el mundo, pero estamos en el reino de Dios. Amén. Entonces, este es el llamado esta mañana. Recuerden lo que hagamos, el texto donde nos hemos centrado, que es Juan 10, y hemos hablado del propósito del diablo y el propósito de nuestro Señor Jesús. Ahora, enfoquémonos en el propósito de Dios, amén. No ignoramos el propósito del diablo. ¿Por qué no hay que ignorarlo? Porque para no ser engañados, ¿sí? Cuando nosotros ignoramos algo podemos ser engañados, ¿verdad? Si vuelvo al ejemplo que di hace un ratico. Si esa persona que es súper mentirosa, usted no sabe que esa persona es mentirosa. Usted Nadie le había dicho. Entonces viene y lo engaña y usted se mete en un negocio con esa persona. ¿Por qué lo hace? Porque usted ignoraba quién era esa persona, ¿sí? Por eso debemos saber, no ignorar el propósito del diablo. Ahora, pero cuando lo sabemos ya sabemos, no nos metemos en esos negocios, ¿sí? Entonces, por eso es que Jesús nos reveló y nos dijo, miren, a esto vino a ser el diablo, esto vino a ser yo. Entonces, bueno, ya sabemos, estas cosas que están matando, robando, destruyendo, eso no es obra de Dios, ¿sí? No es que, ay, Dios está haciendo eso para que la gente más se arrepienta. Dios lo permite, sí, pero Dios trae. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo. Entonces, debemos orar, debemos predicar, amén, pero debemos saber que esas obras malas no vienen de Dios, amén, y que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, amén. Entonces, si hay debe haber bendición en nuestra vida, nunca aceptes una predicación en contra de la bendición a tu vida, amén. La bendición de Dios es completa. Yo tengo bueno, tengo casi que todas las discrepancias con algunas personas que escucho diciendo, es que el evangelio no es que yo te voy a sanar, que yo te voy a prosperar, que eso no es el evangelio, dicen algunos, ¿sí? Bueno, yo sí encuentro eso en la Biblia, y yo creo lo que dice la palabra. Sí, yo sé que eso no es lo único,
Sí, yo sé que Jesús nos ha llamado a una comunión con Él. Sí, yo sé que Él no está interesado solo en que busquemos sus manos, sino su rostro. Amén. Pero el resto también está ahí. Amén. Eso es como un matrimonio. Eso es como decir, no, es que usted no se casa solamente para tener a alguien que sea su compañero, usted se casa para brindarle a esa persona amor, sí, pero entonces esa persona, yo también recibo algo de esa persona, porque si no, entonces me caso con una foto y le doy todo ese amor a mi foto y esa persona no vive, o sea, no existe, no tiene también amor para brindarme, no tiene un cuidado para brindarme, sí, sí. Entonces hay que tener las cosas claras. Entonces la palabra dice Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces no aceptes y no te alimentes de esas críticas y esas predicaciones que dicen, no, que es que el evangelio de la prosperidad, a veces ya estoy terminando acá mi enseñanza, solo Dios traía esto poquito a mi corazón, porque tiene un propósito, de pronto estás pasando por esto, ¿sí? Entonces dicen, no, que es el evangelio de la prosperidad, que todo, pues yo no encuentro el evangelio de la ruina, yo no lo encuentro en la palabra, para mí es próspero que Cristo nos redimió, amén, amén, que Cristo nos dio vida eterna, eso es prosperidad, y sí, también nos redimió de la deuda, eso es bíblico, amén. Sí, entonces, mm, cuando escucho a veces esas críticas y eso, bueno, yo digo, bueno, pues, no sé qué Biblia lee, amén, porque eso ni siquiera es que alguien me lo haya enseñado. Tú lo lees y lo encuentras en la palabra de Dios, amén. Entonces debes saber que Cristo vino para darte vida, vida en abundancia. Estás metido en un asunto difícil. Todos estamos en dificultades, retos todos los días, sí, económicos. Bueno, Padre, yo creo en ti, Señor Jesús. Tú me dijiste, me dices en tu palabra que tú provees todo conforme a tus riquezas en gloria. Aférrate a esa palabra y descansa en él. Amén. No aceptes el estado de intranquilidad, de zozobras. Y cuando uno tiene una deuda y no sabe cómo pagarla, viene y le roba a uno la paz. Entonces descansemos en Dios. Él nos guía a ser mejores administradores. Todas estas cosas están en la palabra, ¿sí? Nunca pienses que es que Dios quiere que seas, que te quiere empobrecer y te quiere mantener en esa situación, porque de pronto si tienes en abundancia, te vas a ir al mundo. ¿No? Él también te va a dar sabiduría para administrar las cosas, para que tu corazón esté primero puesto en él, pero no te vayas al otro extremo y no seas engañado, ¿sí? Porque el propósito de nuestro Señor Jesús es ese, vida y vida en abundancia, y Él dio su vida por nosotros, amén. Él es nuestro pastor y dice la palabra, nada nos va a faltar, y nada es nada, amén. Entonces, toma la palabra, que esas sean tus noticias diarias. Toma la palabra, ya como he repetido muchas veces, ya escuchamos las noticias, ya más o menos sabemos todo, bueno, las normas, los decretos, las leyes, pero bueno, nos alimentamos de la palabra, ya el resto está bien, ahí está funcionando el mundo y nosotros como estamos inmersos también en el mundo, pues debemos conocerla, pero nosotros estamos en el reino de Dios, entonces yo me alimento de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Amén. Que Él vino para que tenga vida y vida en abundancia. Entonces me lleno de gozo y me levanto. Y bueno, si la norma dice que no puedo salir, pues bueno, pues la cumplo y eso. Pero en mi casa, o sea, el diablo no va a entrar en mi casa. ¿Sí? En mi casa entonces pongo la alabanza, pongo la palabra y leo la palabra. ¿Sí? Y aún si vienen síntomas de enfermedad, cualquiera que sea mi cuerpo, entonces yo me aferro a la palabra y hablo la palabra. Hago una atmósfera de la palabra en medio de la crisis, aunque tenga en el momento aparente escasez económica, bueno, si hay un pan para comer, pues me gozo y doy gracias a Dios por ese pan, amén. Dice que hay abundancia para mí, amén. Entonces nos alimentamos de la palabra, aliméntate de la palabra, Él es nuestro buen pastor, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, esta semana y todo el tiempo, amén, no solo esta semana, este día, esta hora, esta semana, llenémonos de esa palabra, amén. Alimenta tu vida de eso, habla de eso, llena de gozo tu entorno, tu hogar. Si tú eres padre de familia, habla de la palabra, llena toda, bueno, si es padre o no es padre de familia, habla de la palabra, que eso sea lo que tú irradies, ¿sí? Y aún el incrédulo va a decir, bueno, pero esta persona vive acá al lado mío, es mi vecino, estamos en la misma condición como todos en la misma ciudad o el mismo mundo, país, bajo las mismas
dificultades, pero esa persona como que anda feliz, como si estuviera por allá en otro mundo. Pues sí, estamos en el reino de Dios, amén, y así también damos testimonio. Entonces, vivamos el día a día con esto, alimentémonos de las noticias del cielo. Entonces, esta es la palabra, y bueno, con gozo y alegría la comparto. Realmente cuando comparto, puedo compartir con la iglesia de Cristo que está, la congregación allá en Bogotá. Me alegro mucho porque somos un solo cuerpo, amén. Entonces nos alegramos, nos animamos en la palabra porque somos un solo cuerpo. Para mí es un gozo poder compartir esta palabra. Que Dios los bendiga. Amén.